Vamos a leer en el libro de Nehemías otra vez. Vamos a leer Nehemías capítulo 4. Nehemías capítulo 4 y vamos a leer el verso 6. Nehemías 4, verso 6. Hermanos, ya estamos estamos llegando al final del año. Estamos llegando muy pronto, se pasan los días, llegaremos al final del año, empezaremos un nuevo año. Y yo creo que es el tiempo para estar meditando en ¿qué voy a hacer el próximo año? ¿Qué voy a hacer el próximo año? ¿Qué vamos a hacer el próximo año? Y en esta noche, hermanos, yo quiero que pensemos en lo que distingue a una gran obra, lo que distingue a una gran obra, y tiene que ver con lo que se hace. Vamos a leer el versículo 6 de Nehemías 4, Nehemías 4, 6. Vamos a leerlo juntos, hermanos. Dice: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Fíjense lo que dice Nehemías: edificamos pues el muro, y dice, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Qué distingue a una gran obra? Hermanos, se puede decir que una obra es grande por el dueño de la obra. Una obra es grande por su dimensión o su alcance. Una obra es grande a veces por quienes la realizan. Hay algunas cosas que distinguen, que caracterizan a una gran obra. Nehemías dice: edificamos pues el muro y las murallas, y todas las murallas hasta la mitad. Y dice, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. En el capítulo 6, Nehemías dice: estoy haciendo una gran obra. ¿Qué era la obra que estaba haciendo Nehemías? El muro, reconstruyéndolo. Estoy haciendo una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra que estoy haciendo. En otra ocasión, Nehemías dice que esa obra era grande y extensa. Fíjense que hace un momento yo dije que una obra es grande por el dueño. En este caso fue Dios el que los manda a reconstruir. Y la obra era grande por su extensión. El muro era largo, era grande. Pero miren también quiénes la estaban haciendo. Una obra también a veces es grande por quienes la realizan. Era una gran obra, una gran obra. Hablando de la obra de Dios. En algún momento yo estaba predicando cuando el apóstol Pablo dice que por causa de la obra él preferiría estar en la tierra, estar vivo, por causa de la obra. Y yo preguntaba, ¿qué es la obra? Que muchas veces usamos la palabra, la obra de Dios. ¿Qué es la obra de Dios? Hermano, la obra de Dios tiene que ver con el evangelizar y tiene que ver también con la edificación de la iglesia. ¿Cuándo se puede decir que una iglesia es una gran obra? ¿Cuándo se puede decir que una iglesia es una gran obra? Algunos dicen, qué grande la obra que tienen, porque miran el templo bien bonito, con aire acondicionado, no necesitan abanico, no necesitan echarse aire. Qué gran obra. ¿Es eso una gran obra? ¿En eso consiste una gran obra? ¿En tener un edificio bonito? Aire acondicionado, buen aparato de sonido. ¡Qué gran obra! Es una gran obra. En eso tiene que ver la gran obra.
Fíjense, hermanos, quiero que pensemos en lo que dice este texto. Edificamos, pues, el muro, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Edificamos. Vamos a ir desglosando ese versículo. Edificar. Una gran obra, hermanos, se distingue por su edificación. Es tan fácil destruir, pero edificar no es fácil. Y todos estamos edificando, hermanos, de alguna manera. Todos estamos haciendo algo. Algunos edificando su familia, edificando a sus hijos, haciendo a veces edificios de material. Todos estamos edificando, todos estamos haciendo algo. El detalle es cómo lo estamos haciendo. Algunos malformando a su familia, malformando a sus hijos. Todos estamos edificando. Dice Nehemías: edificamos pues el muro. Está hablando de construcción. Y si Nehemías se refería en este caso de ladrillos y mezcla. Pero hermanos, era más que ladrillos y mezcla. Cuando una nación, o cuando la nación del pueblo de Israel tenía sus muros, esto era señal de que Dios estaba con ellos, de que ellos no se habían apartado de Dios. Decía Abraham Lincoln: la cuestión no es si Dios está con nosotros, la cuestión es si nosotros estamos con Dios. Y el muro, hermanos, era una señal de que el pueblo estaba con Dios, de que Dios era importante para ellos. El tener el muro de la ciudad caído, destruido, era una señal de que el pueblo no estaba con Dios. Y dice Nehemías que el pueblo estaba en oprobio. Oprobio significa vergüenza pública. O sea, el pueblo de Israel, la nación del pueblo de Dios, estaba en vergüenza, pero era también un mal testimonio en relación a Dios. Por eso los muros eran importantes. Y dice: edificamos pues el muro. Edificamos. Edificar, hermanos, tiene que ver con construir. Edificar. Dije, qué importante es, hermanos, el construir, el edificar. Y el edificar en la obra de Dios. Qué importante es que nosotros hagamos algo para que la obra de Dios crezca. Hace un momento escuché, cuando estábamos orando, que dice el hermano Ramón, por la ofrenda, que sea usada para tu obra. Qué importante es que lo que hagamos sea para edificar la obra de Dios, para construir la obra de Dios, para que crezca la obra de Dios. Qué importante es. Y no importa, hermanos, qué hagamos, lo que sea, limpiar el piso, limpiar las bancas, cortar la hierba, lo que sea, pero con tal de que la obra crezca, que la obra vaya adelante, que edifiquemos. Josh McDowell es un escritor y uno de los miembros de Cruzada Estudiantil Profesional para Cristo. Josh estudió en un seminario muy famoso en Estados Unidos, se gradúa y está trabajando con cruzadas. Y dice: nunca me invitaban a dar talleres, nunca me invitaban a dar conferencias. Y lo más que yo hacía era agarrar un carro para trasladar estudiantes. Yo era el chofer. Dice, y yo decía: para eso estudié en el seminario, para ser chofer. No es necesario ir al seminario para ser chofer, cualquiera lo puede hacer. Y dice, yo estaba molesto porque no me invitaban a hacer otra cosa más que ser chofer. Hermanos, lo que hagamos que sirva para que la obra de Dios crezca es importante. No importa si es ser chofer, no importa si es para dar raite a los hermanos. Está ayudando para que los hermanos vayan adelante. Eso es lo que importa. Es importante. La banca, limpiarla, hermanos. Alguien puede decir, no, limpiar la banca, mejor póngame otra cosa más importante. Pues limpiar la banca y no dejar que el hermano la limpie cuando se sienta. Es importante. Es importante. Josh decía, a mí en una ocasión me invitaron a participar en una actividad y yo dije, ya,
voy a dar conferencias. Y me dijo Bill Bright, vas a hacer sándwiches para todos los estudiantes. Dice, ¿ha hecho usted 1000 sándwiches? Pues me pusieron a hacer 1000 sándwiches de mermelada y de crema de cacahuate, estilo americano. Y si yo estaba enojado, dice, ¿para eso estudié? ¿Para hacer sándwiches? No puede ser, no puede ser. ¿Que no hay algo más importante que hacer? Me están subestimando, me están rebajando. ¿Cómo es posible que me pongan a hacer sándwiches? Y estaba tan enojado, dice, que metí folletos de las 4 leyes espirituales en algunos sándwiches. Estaba enojado, estaba frustrado, dice, por lo que me estaban poniendo a hacer. Yo estudié para dar clases, para enseñar, para predicar, y me están poniendo a hacer sándwiches. Al fin un día, dice, uno de los directivos de Cruzadas me habla por teléfono y Josh, vamos a tener unas conferencias, te invito para que tú seas participante de esas conferencias, que tú des conferencias. Y dice, y yo me preparé para ese evento. Con mucho tiempo me estaban invitando. Una semana antes me habla Bill Bright, el director de Cruzada Estudiantil, y me dice, Josh, vamos a tener una actividad grande y necesito que me ayudes. Y es necesario que salgas esta noche para acá. Dice, hey, la semana que entra yo iba a participar dando conferencias y ahora me está pidiendo que me vaya. ¿Y saben qué hice? Le dije sí, pero enojado. Enojado. Llego allá, están las conferencias en unos salones de un hotel muy grande. Hay más de 1000 gente que llega para estar en estas conferencias, importantes conferencistas. Y me dice Bill, ¿sabes qué? Hay problemas en la lógica, hay problemas administrativos, hay problemas y necesito que nos ayudes en la logística. Y dice, se enfermaron del estómago, les dio disentería, dice él, a los 2 días de las conferencias. De manera que todos los días había fila en los baños. ¿Y saben quiénes eran parte de los que limpiaban los baños? Se me dijo, aquí está un destapacaños y aquí está tu baldecito con agua. Y otra vez dice, ¿para eso estudié en el seminario? ¿Para destapar tazas de baños? Yo estaba molesto. Y en una de esas yo traigo mi balde y mi destapacaños y viene Bill con Billy Graham. Miré a Billy Graham, al fin, aunque sea voy a saludar a un conferencista famoso. Me puse el destapacaños debajo de mi brazo, mi balde en la mano izquierda y le dije al hermano Billy Graham, mucho gusto en conocerlo, lo admiro mucho. Y Bill dijo, él es uno de nuestros más fieles colaboradores y que hace su trabajo con mucho gusto. Y yo por dentro decía, ajá, con mucho gusto. Hermanos, no importa lo que hagamos, si sirve para que la obra de Dios sea edificada. Lo que importa es que hagamos algo. Eso es lo que importa. Dice Nehemías, edificamos pues el muro. Está hablando, hermanos, de construir. Está hablando de la obra de Dios, de edificar la obra de Dios. Y la Biblia, hermanos, nos enseña que Nehemías hizo este trabajo para la gloria de Dios, porque fue Dios el que lo movió a hacer ese trabajo. Para que las naciones no murmuraran de Dios, que había descuidado a su pueblo, que no cuidaba a su pueblo, para que Dios no fuera vituperado, dice, por las naciones. Nehemías hizo ese trabajo para la gloria de Dios. El edificar tiene que ver con hacer las cosas para la gloria de Dios. ¿Se acuerdan que hubo unos hombres que edificaron una torre?
¿Y saben cuál fue la razón para edificar esa torre? Dice, para hacernos un nombre. O sea, para hacernos famosos. Lo que hagamos, hermanos, debería de ser para la gloria de Dios, no para hacernos famosos. Ah, qué bien hace el trabajo el hermano. Y eso no importa. La gloria debe ser para Dios. Y lo que hizo Nehemías fue eso: trabajar, edificar, construir la obra de Dios para que Dios fuera glorificado. Dice, edificamos pues el muro. Edificamos el muro. ¿Qué es lo que estaban haciendo? El muro. El muro era un símbolo de unidad. El muro era para protección del pueblo. El muro era para dar seguridad. El muro era algo especial. Edificamos el muro. Cuando estaban edificando el muro, hubo muchas distracciones, amenazas, pero ellos siguieron trabajando, no hicieron caso a las distracciones. Cuando estemos haciendo algo en la obra de Dios, hermanos, que nada nos distraiga, que estemos haciendo nuestro trabajo. ¿Se acuerdan que dice Pablo? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, porque ninguno puede servir a dos señores. Si estamos haciendo algo en la obra de Dios, hermanos, que nada nos distraiga, que nada nos distraiga, que nada nos quite el hacer el trabajo para que la obra de Dios crezca, para que la obra de Dios se construya, que nada nos distraiga, hermanos. A veces, y no sé si fue aquí donde les comenté, el hermano Alfredo comentaba esto: voy un sábado, dice, a visitar, y procuraba hacerlo los sábados para decirles, hermanos, mañana hay culto, acuérdense. Yo no sé si los hermanos no sabían los días de la semana, ¿no? Que el domingo sigue al sábado. Pero el hermano iba a recordarles: hoy es sábado, mañana es domingo, mañana hay culto, por si se les olvidaba. Y dice, y llegué a tal casa, me dijo, y estaba alguien que no era cristiano, y lo invité al templo. Le dije, mañana tenemos culto a tal hora, lo invito. Dice, y esta persona me dijo, mañana estamos ahí, pastor. Y la hermana de la casa dijo, no, mañana no. Y dice el hermano, ¿qué pasó, hermana? El inconverso decía que sí, la hermana dijo que no. ¿Por qué no? Es que, hermano, mañana tenemos un pastelito por el cumpleaños de... Hasta un pastel distrae de la obra de Dios. Hasta un pastel distrae en el asunto de asistir. Porque saben, hermanos, la asistencia ayuda para que la obra de Dios vaya adelante, y la no asistencia ayuda para que la obra de Dios vaya para abajo. Lo he repetido muchas veces, hermanos. Cuando usted no viene, vota para que esa puerta se cierre, para que no se celebren cultos. Que no nos distraiga nada, hermanos. Dice un hermano, cuando yo era niño, éramos pobres, mi mamá se puso a hacer un pastel para en Navidad, aunque sea un pastel, comer. Pero llega alguien y le dice a mi mamá que tiene que ir a cierto lugar. Dice, y mi mamá me dijo, cuida el pastel, a tal hora le apagas al horno. Y dice, y yo pensé, pues apagarle, fácil. Pero llegan mis amigos y me dicen, vamos a jugar fútbol. Y luego dice, yo les dije, no puedo, estoy cuidando el pastel, y es el que nos vamos a comer la noche de Navidad, no hay más. No importa, mira, vas y juegas un ratito. Y al fin me convencieron. Miré, faltaban 20 minutos para apagarle. Y dice, sí, 20 minutos, sí voy y juego. Y me fui a jugar. Estábamos jugando cuando me acuerdo del pastel y regreso. Faltaban 10 minutos y me voy otra vez a jugar. Pero mi equipo iba perdiendo y yo no quería que perdiéramos. Y me entretuve queriendo meter goles. Cuando me acordé, vengo a ver el pastel y estaba quemado.
Se distrajo por el fútbol. Hermanos, a veces nos distraemos por cosas que no valen la pena. Es la verdad. Están edificando el muro. Viene uno y le dice una cosa a Nehemías para que dejen de hacerlo. Viene otro y le dice otra cosa para que ya no sigan construyendo. Viene otro y uno le vino a decir lo mismo hasta por 5 veces, 4 veces, y luego después viene otro y con una carta y todo para distraerlo, para que no sigan haciendo la obra. Edificamos pues el muro, y lo edificaron, hermanos, porque no se distrajeron. Había algo para hacer, y eso era lo importante. Tenía que ver con Dios, tenía que ver con la obra de Dios, tenía que ver con el mandato de Dios. Así que nada los iba a distraer. Hace muchos años yo pensaba ya no ser pastor. Fui a buscar trabajo. Fui a la Corona, no a la cervecería. ¿Qué eran? Aceites o no sé, jabonera, no sé qué era. Jabonera. Y fui allí. Me hicieron la entrevista. Me preguntaron de los estudios que tenía y todo. Cuando termina la entrevista me dice: es que usted es para que esté aquí en la oficina, no allá afuera. Preséntese el lunes. Y estuve el domingo aquí. Y el domingo en la noche dije: no. Y mandé a avisar que muchas gracias, que no. Y no me presenté. Había alguien que me estaba echando la mano ahí. Por eso fue que yo avisé. Pero hermanos, a veces hay cosas que nos distraen de hacer lo que Dios quiere. Edificamos pues el muro. Ni las amenazas, ni engaños, nada los distrajeron. Ellos trabajaron, ellos edificaron la obra de Dios. Para ellos era una gran obra. Nehemías lo dijo: yo estoy haciendo una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra. Cesaría de hacerse la obra que estoy haciendo. Estoy haciendo una gran obra, no puedo. Y cuando hubo amenazas, él dijo: un hombre como yo ha de huir. No, nada lo distrajo. Edificamos pues el muro. Y dice: ¿por qué, hermanos? ¿Por qué edificaron el muro? Dice: porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Fíjense que el que lo está diciendo es el líder. No dice: yo edifiqué. No, el pueblo edificó. Edificamos el muro porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y si es cierto que en algún momento Nehemías dijo: yo hago una gran obra, yo hago. Pero aquí está reconociendo que no lo hizo él solo. El pueblo tuvo ánimo para trabajar. El pueblo, ¿te acuerdas, hermano, cuando fuimos a Guadalajara, a Jalisco, Nayarit y Colima, que estuvimos en algunos lugares? A alguien le tocó que se trataba de invitar a la iglesia para ir a invitar a visitar, y no sé si fue el hermano Fidencio o el hermano Gabriel, en el lugar donde estuvieron, que alguien dijo: para eso le pagamos al pastor. O sea, nosotros no vamos a ir a visitar, para eso le pagamos al pastor. Hermanos, la obra no es de una persona, la obra es del pueblo. Aquí dice: edificamos pues el muro porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Hermanos, en la Biblia nosotros vamos a leer, por ejemplo, que Dios da el crecimiento. Pero antes que diga allí que Dios da el crecimiento, dice: yo planté, Apolos regó, pero Dios da el crecimiento. Sí, Dios hace la obra en los corazones, pero hay hombres y mujeres compartiendo el evangelio para que la gente se convierta. Es el pueblo el que lo hace. Decía mi pastor: el pastor no da a luz ovejas, las ovejas dan a luz ovejas. Porque el pueblo
tuvo ánimo para trabajar. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dice, y el Señor añadía, pero vemos, hermanos, que ellos hablaban del evangelio. Sí, el Señor añadía, pero la gente de la iglesia estaba hablando del evangelio. Para ayudar, para llevar adelante la obra que es grande, es necesaria la participación de todos y cada uno del pueblo, de todos. Pero hay algo que me llama la atención, hermanos. Nehemías, el capítulo 3, versículo 5, dice de esta manera: e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. En su Biblia, hermanos, yo quiero preguntarles, Señor, ¿está con mayúscula o con minúscula? Con mayúscula. En mi Biblia está con mayúscula. ¿De quién era la obra? De Dios. Y dice, pero algunos de sus grandes, los señores importantes, ellos no quisieron cooperar. No, que lo hagan los demás. Se necesita la participación de todos, hermanos. Que no haya nadie que diga yo no. Queremos ser una gran obra. Queremos que nuestra iglesia sea una gran obra. Necesitamos participar todos en la edificación. Dice, edificamos pues el muro porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y no solo no cooperaron estos, hermanos, sino que leemos en el capítulo 6 que esos que no cooperaron tenían comunicación con los enemigos de la edificación. Se mandaban mensajes con un tal Tobías, ese que después se fue a vivir al templo. Ese era enemigo de Nehemías, y con él se comunicaban estos que no cooperaban para que la obra fuera edificada. O sea que no solo no ayudaban, sino que estorbaban. ¿Se acuerdan que dice que mucho ayuda el que no estorba? Estaban apoyando al enemigo. No ayudaban, pero sí había contacto con los que estaban en contra de la obra. Es increíble, hermanos, que dentro del mismo pueblo de Dios hay quienes se sientan y no quieren hacer nada, y todavía tienen contacto o comunicación con gente que no quiere nada con Dios. Con ellos sí conviven, con ellos sí celebran sus fiestas, con ellos todo, pero con los demás que son del pueblo de Dios no quieren nada. Edificamos pues el muro porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Hay algo que hacer en la iglesia, hay algo que hacer. Trabajamos o edificamos pues el muro porque el pueblo tuvo, ¿qué dice, hermanos? Ánimo para trabajar. El pueblo tuvo ánimo. Me acuerdo que el hermano Daniel Casillas, en una de las venidas que él dio de por allá de Durango, platicando, íbamos por la calle, caminando en ese tiempo, y me dice: Arturo, ten cuidado. Y me empieza a hacer una lista: ten cuidado de esto, ten cuidado de esto otro. Pero me dice: pero más ten cuidado del desánimo. El desánimo te puede hacer que abandones el ministerio. El desánimo es lo contrario a ánimo, a entusiasmo. El diablo, hermanos, quiere desanimarnos. El diablo quiere que nuestro ánimo se vaya por los suelos y no hagamos nada. Cuando la Biblia dice aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, nos habla de no desmayar, nos habla de no desanimarnos, de
de aprovechar el tiempo. Miren, estaba recordando esto, hermanos. Cuando yo tenía alrededor de 17 años, yo me peleaba con gente de 32, 33. Y para mí eran unos viejos, de 32, 33 años. Pues yo tenía 17. Para mí eran unos viejos. Ahora ¿saben cómo miro a los de 32? Jóvenes. Es más, hasta los de 60 los veo jóvenes. Pero el tiempo, hermano, se va tan rápido. Cuando se es joven se piensa, no, todavía tengo. Pero se pasa tan rápido el tiempo que cuando ya tenemos cierta edad volteamos hacia atrás y pensamos, qué rápido se fue. Y no sé por qué, pero pienso mucho en las palabras de Pablo. El tiempo de mi partida está cercano. Yo creo que yo ya no vuelvo a cumplir otros 60 años. Así que el tiempo de mi partida está cercano. No sé cuánto tiempo, pero está cercano. El tiempo se va, hermanos, y es necesario animarnos. No esperemos, de repente le digo al Señor, Señor, vamos a hacer esto y esto y esto, y luego digo, ¿a qué horas? ¿Desde cuándo se hubiera hecho? ¿Desde cuándo? Pero pensamos que tenemos todo el tiempo que queremos, y no es así, hermanos. Dice que edificamos pues el muro porque el pueblo tuvo ánimo, entusiasmo para trabajar. Hoy estuve en una iglesia donde uno de los hermanos no tiene riñones, así literalmente, no tiene riñones. Todos los días tiene que, no sé, hacerse diálisis o no sé qué cosas se tiene que hacer. Y lo veo participando en un drama. Él participando en un drama. Me dice el pastor, hermano, me dice, tengo que estar al pendiente del hermano, porque de repente se pone mal y empieza a convulsionar por su problema de salud. Pero hermano, me dice, pero te digo, ¿quién es el más fiel? Él. Todos los cultos aquí está, aunque lo tengo que estar cuidando, pero aquí está. ¿Saben qué quiere decir eso, hermanos? Hace más el que quiere que el que puede. ¿Por qué edificaron el muro? Porque tuvieron ánimo. Nada de desanimarse, nada de que es que nos están amenazando, no, es que se están burlando de nosotros. ¿Se acuerdan que dijo uno, si viene una zorra, les echa a perder el trabajo, se les cae? Si viene una zorra. Pero no se desanimaron. Ellos siguieron, no importa ni las amenazas ni las burlas. Dice que el pueblo tuvo ánimo para trabajar. El ánimo es necesario, y si alguien está desanimado, es necesario decirle al Señor, Señor, anímame, emocióname. ¿Sabe qué necesita decirle a Dios? Señor, vuélveme al primer amor. Porque en eso tiene que ver el primer amor, con ánimo, con entusiasmo. Porque cuando recién recibimos a Jesucristo, nosotros queríamos hablar de Cristo, testificar, evangelizar, andamos de un lado para otro, y quizás alguien hasta nos miraba y decía, te quiero ver un poquito más adelante, a ver si sigues igual. Con eso tiene que ver el primer amor, con entusiasmo, con emociones, ánimo. Necesitamos pedirle al Señor que nos dé ánimo. Todos los hombres, hermanos, estamos expuestos al desánimo, todos. Lutero se encerraba por días en un cuarto, a oscuras, desanimado. Spurgeon, en alguna ocasión, cuando él va a predicar ante 3,000 personas, dice, hermanos, oren por mí, porque estoy desanimado. Y si la gente de repente se preguntaba, ¿cómo? ¿Él, el predicador, desanimado? Todos los hombres en algún momento nos desanimamos. Por eso necesitamos decirle a Dios, Señor, anímame, motívame, para poder hacer el trabajo que quieres que haga. Edificamos pues el muro porque el pueblo tuvo ánimo. ¿Para qué? Para trabajar. Pero para trabajar en lo que leímos ahorita, en la obra del Señor.
allá en el cielo, no van a decir felicitaciones, porque trabajaste por 30 años en el mismo lugar, felicidades. No, no se va a decir eso. No se le va a decir, bien, buen siervo fiel, qué fiel fuiste en tu trabajo allá en el mundo, bienvenido. No, no se va a decir eso. Se va a hablar de buen siervo y fiel al que trabaje en la obra. Dice, el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Tuvo ánimo para trabajar. Y saben, hermanos, Dios usa a los que quieren ser usados por Él. La Biblia dice que un día Moisés está en el desierto, de repente mira una zarza. Unas zarzas son unas ramas secas que dicen que no crecen mucho. Y esa rama, dice, se estaba quemando, o había fuego en la zarza, pero no se consumía. Y se le dice a Moisés, quítate las sandalias, porque el lugar donde tú estás es lugar santo, tierra santa. ¿Por qué? ¿Qué le quería Dios decir a Moisés? Le quería decir que si Él puede usar una zarza que no sirve para nada, si Él puede usar una zarza, lo podía usar también a Él. Si Dios pudo usar una zarza, también nos puede usar a nosotros. No hay lugar como para decir, es que yo no sé, es que yo no puedo. Hermanos, hay cosas para hacer que podemos hacer. Estemos en el lugar que Dios quiere que estemos, no en el lugar que nosotros queremos estar. ¿Recuerdan a Josh? Él quería predicar, él quería dar conferencias, pero era necesario que hiciera sándwiches, pero era necesario que alguien limpiara las tazas de los baños para que la obra se llevara adelante. No era donde él quería estar, era donde Dios quería que estuviera en ese momento. Y ahora es un hombre usado por Dios en gran manera con los jóvenes, pero en ese momento su lugar estaba limpiando tazas de baño. No es el lugar donde queremos estar, sino donde Dios quiere que estemos. Solamente que es necesario ser fiel en ese lugar donde Dios nos pone. Para terminar, hermanos, dice la Biblia, edificamos pues el muro, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Algunos no tienen ánimo para trabajar porque no ven la obra de Dios como suya. Algunos no tienen ánimo para trabajar porque no ven la obra de Dios como algo importante para ellos. Algunos no tienen ánimo para trabajar porque no ven a la iglesia como su iglesia. Cuando se refieren a la iglesia, se refieren como la iglesia, y algunos todavía dicen la iglesia a donde voy. O sea, yo no soy parte de la iglesia, solo voy a esa iglesia. Por eso no tienen ánimo para trabajar. En la mañana me encuentro una persona conocida ahí en el lugar donde iba a ver el culto. Lo miro, viene a mí y me saluda. Le digo, ¿qué andas haciendo aquí? Pedí permiso en mi iglesia para venir para acá. Ah, te dieron permiso. No creo que le hayan dado permiso. Él estaba ahí. Es que vengo a ayudar en las alabanzas. Ah. ¿Y usted qué está haciendo aquí? Pues a mí me invitaron para predicarle. ¿Y tu familia? No, pues en otra iglesia. ¿Saben por qué muchos no tienen ánimo para trabajar? Otra vez, porque la iglesia donde van no la consideran su iglesia. No hay ninguna responsabilidad. Así que, ¿cuál es el problema? Hermanos, hagamos la iglesia nuestra iglesia y hagamos algo para que la obra de Dios sea edificada. Hagamos algo. La gran obra
tiene que ver con edificación, dice edificamos. La gran obra tiene que ver con unidad, seguridad, con eso tiene que ver el muro. La gran obra la hace o se hace con la cooperación del pueblo. La gran obra se hace con ánimo. La gran obra tiene que ver con trabajo. Si yo preguntara, ¿y usted qué está haciendo aquí en la iglesia? ¿Pudiera decirme, aunque sea una cosa que está haciendo? Edificamos pues el muro porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Hagamos algo, hermanos. No empecemos el nuevo año otra vez sin ánimo, sin trabajo, sin hacer algo para que la obra de Dios crezca, sea edificada. Vamos a orar.